Lo único que Dios cumple es lo que Dios dijo. Lo que salió de la boca de Dios es lo que Él va a cumplir. Con eso es que Dios tiene compromiso. Pero si a usted se le dio una supuesta profecía falsa, porque hay muchos falsos profetas, y usted creyó esa palabra y está creyendo y es falsa, usted se la va a ver. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, con su casa, su familia, su ministerio, todo lo que representan en el Señor. Es para mí una honra, es un honor, es un privilegio que se me dé la oportunidad de poder traer este podcast a cada uno de ustedes. En esto se puso serio. Venancio Amparo Oficial. No olvide suscribirse y activar la campanita de notificación. Pero en esta ocasión tenemos un hombre de Dios que Dios está usando con poder, una manifestación poderosa. Hay gente que Dios lo ha llamado para ser pastor, hay otro que Dios lo llamó para ser misionero, hay otro que Dios lo llamó para ser apóstol, otro para ser evangelista, pero también otro para ser profeta. Este hombre de Dios es conocido en el mundo espiritual y también en esta tierra como el profeta Samuel. Dios te bendiga, Samuel. ¿Cómo estás? Amén, Victoria, hermano Venancio. De verdad que para mí es una honra estar en esta plataforma y sé que será de bendición para nosotros. Le habla el ministro Samuel Selen. Estamos aquí en Villamella establecido y venimos a impartir una palabra de parte de Dios que sé que te va a bendecir. Amén, Samuel. Yo sé que hay una atmósfera especial. Sí. Algo se está moviendo sobre este lugar. Y desde que llegaste aquí me dijiste, hay un ambiente desde la calle. Sí. Había un ambiente Amén. Espiritualizado. Porque yo sé que donde está Dios, ese lugar se constituye en casa de Dios y puerta del cielo. Ahora, ¿cuál es el tema que tenemos para hoy? Bueno, en este día yo voy a hablar bajo el tema crisis de identidad. Crisis de identidad. Entonces, ese es el tema. Todo el que está ahí, escriba aquí debajo, crisis de identidad, crisis de identidad. Comparta esto ahora mismo porque como dice este podcast, esto se va a poner serio. Samuel, el escenario del Espíritu Santo y lo ha de compartir contigo. Amén. Quiero decirle a todo el que va a escuchar este mensaje, este tema, que la atmósfera de Dios está en este lugar. Claro. Y yo cuando el hermano Venancio me invita a este escenario acá, este podcast, desde que yo llegué a la calle, frente a donde él está establecido, yo sentí la atmósfera de Dios que se activó. Wow. Y quiero decirle que en este lugar se ha hecho un epicentro de gloria. Dios mío. Donde la unción, Takuma Shetoro Bokopa San, te va a tocar. Cuando tú escuches este video, escucha bien, te va a tocar la unción. Gloria al Espíritu Santo, porque se va a quedar impregnada en este lugar. Yo siento la unción, la atmósfera de Dios que se activa. Sí, en este día yo quiero hablar un tema un poco espinoso, fuerte. Y quiero hablar del tema crisis de identidad. Y vamos a leer en el libro de Primera de Corintios capítulo 3 versículos 5 al 7. Libro de Primera de Corintios capítulo 3 versículos 5 al 7. Amén. Te leerán con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sus letras dicen, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Que Dios añada bendición a su palabra. Amén. Y en este día, gloria al Espíritu Santo de Dios, yo voy a hablar con el tema crisis de identidad. Podemos ver que una crisis, la palabra crisis, de hecho en su espesor se siente el peso. Puedo decirte que hay muchos tipos de crisis. Hay crisis de identidad, hay crisis política, hay crisis económica. Pero una crisis es una situación difícil que se da en una persona, en una empresa, en un negocio, en una iglesia, también hasta en el mundo espiritual hay crisis que se producen, aleluya. Dios mío. Esa es la palabra crisis, aleluya. Pero yo también quiero hablarte, el meollo de este mensaje es la identidad. Podemos ver que la palabra identidad es una marca, es una señal que identifica una cosa de la otra, aleluya.
Y podemos ver que todo ser humano nace con una marca única, una marca esencial para su vida. Según dice la ciencia, la gente que conocen, dice que todo el iris del ojo del ser humano son diferentes. Según la ciencia dice que la yema del dedo, o sea, el dedo pulgar, tienes una huella digital. Usted ve que cuando usted va a sacar su cédula o a retirar un pasaporte, usted ve que le piden las huellas de sus dedos. ¿Por qué le piden las huellas de sus dedos? Porque las huellas de sus dedos es única. A través de las huellas ellos pueden conocer tu identidad. A través de tus huellas pueden conocer tu marca y tu identidad. Aleluya. Dios mío. Y podemos ver que después que ya tú tienes tu identidad, te dan una cédula, que es lo que te da a conocer con tu nombre quién tú eres, de dónde provienes, aleluya, qué haces, a qué te dedicas, aleluya. Así también en el mundo espiritual podemos ver que al principio Dios creó los cielos y la tierra, pero dice que formó al hombre, aleluya. Después que Dios forme el muñeco de la tierra, gloria al Espíritu Santo de Dios, podemos ver que cuando Él sopla aliento de vida, dice que se hace un ser viviente. Sí. A través de ese soplo Dios marcó al hombre. Dios lo identificó con su espíritu. Dios lo identificó con su señal. Por eso tú puedes ver que todo hombre, por más malo que sea, por más prostituta que sea, por más cosa extraña que consuma, por más alcohólico que sea, siempre tiene un vacío por dentro. Siempre tiene como ese vacío. Lo que pasa es que la marca de Dios, el diseño y la identidad de Dios le hace falta. Esto se puso serio, Dios mío. Entonces, hay personas cristianas impío, porque este es un tema general, un tema social, que están sufriendo una crisis de identidad. Dentro del cristianismo hay gente que tienen crisis de identidad. Claro, ministro. Eso es un tema, por eso te hablé desde el principio, que era un tema espinoso lo que te iba a hablar. ¿Y cómo podemos identificar que tenemos crisis de identidad? Ahora yo te voy a tocar los puntos que tú vas a poder identificar si tú estás, una persona está bajo una crisis de identidad. Apunte. Porque la crisis de identidad tiene algo, es que a veces tú estás en un estado de crisis de identidad y ni tú mismo te das cuenta. Oh my God. Porque a veces esa misma crisis nubla tu mente, nubla tu sentido y tú estás operando bajo la crisis y no te das cuenta. Si una persona de conocimiento y de autoridad en el mundo espiritual no discierne y define que tú tienes una crisis de identidad y te jala, tú sigues cometiendo errores. Lo primero es que una persona que estaba con una crisis de identidad no sabe quién es. No sabe quién es. Está en la iglesia, está en su trabajo, pero en realidad no sabe quién es. Aleluya. Está perdido en el tiempo. No sabe quién es. Aleluya. No sabe. No conoce quién es. Aleluya. ¿Y cuál es el peligro de no conocer quién tú eres? El peligro de tú conocer quién tú eres es que tú cometes muchos errores. Cuando tú no conoces. Cuando tú no conoces. Cuando tú no conoces quién tú eres, tú mira, tu óptica, tú la pones en el hermano, que tú quieres ser como él, pero fácilmente el diseño tuyo es mayor que el que él tiene, pero al tú no conocer quién tú eres, entonces te enfoca en el crecimiento de tu hermano y tu crecimiento se mantiene estático. Oh my God. ¿Por qué? Porque el que no conoce quién es, no conoce su potencial. Una persona que no conoce quién es, no conoce su potencial. ¿Qué es el potencial? El potencial es el diseño con quien Dios te creó. Es el propósito que tú llevas por dentro. Todo el mundo nació en esta tierra con un propósito. Unos son evangelistas, unos son pastores, pero todo el mundo tiene un llamado. ¿Pero qué está pasando, Venancio? Explícame eso. Hay algo que por eso te estoy diciendo que en estos tiempos voy a golpear. Hay personas que su sensibilidad va a ser golpeada. Voy a hablar claro. Candela. Entonces, ¿por qué hay una crisis de identidad? Porque hay personas que están haciendo cosas que Dios no lo llamó. Hay personas que están en asignaciones en la iglesia, en el mundo espiritual, que ese no es tu diseño. Ese no es tu propósito. Por eso tú ves que tú lo haces y no creces. Porque el lugar de tu bendición, el lugar de tu llamado, no es donde tú quieres estar. Es donde Dios te posiciona en tu diseño. Wow. Escuche bien esto, preste atención. ¿Qué está pasando en estos tiempos? En estos tiempos,
actual en esta generación, no sé si tú has podido notarlo, todo el mundo quiere ser o adorador, pastor, apóstol, profeta o evangelista. ¿Por qué? Porque ese tipo de llamados, ese tipo de ministerios son los que están adelante. Son donde que la gente puede ver. Son ministerios donde tú puedes hasta lucrarte. Gloria al Espíritu Santo. Claro. Pero ya tú no ves a nadie. Nadie quiere ser músico de una iglesia. Nadie quiere ser músico. Nadie quiere ser maestro. Aleluya. Nadie quiere ser un intercesor. Todo el mundo quiere ser profeta. Todo el mundo quiere ser evangelista. Todo el mundo quiere ser pastor. Porque ese es el llamado que te da rating. Ese es el llamado que la gente ve, aleluya. Ese es el llamado que te hace viajar. Oh, gloria al Espíritu Santo de Dios. Pero quiero decirte que Dios tiene muchos tipos de llamados. Claro. Entonces tú ves personas predicando que lo que son es maestros. Tú ves personas pastoreando que no son pastores, no es su llamado. Ellos se engancharon a pastor. Entonces cuando tú estás haciendo ese tipo de cosas, tú estás en una crisis de identidad. Tú no ves pastores, personas que se han puesto a pastorear y no crecen en el pastorado. Es que tú no eres pastor, ese no es tu diseño. Entonces, cuando tú estás en el lugar donde Dios no te mandó, en vez de tú crecer, lo que haces es daño, no funciona. Tú tienes que aprender a asumir tu asignación. Tú tienes que aprender a crecer donde Dios te posicionó. Tú tienes que aprender a conectarte con tu diseño. No importa si Dios te llamó como un intercesor. Si Dios te llamó como intercesor, ahí vas a crecer. Aleluya. Mira, Samuel, y algo que tú hablabas y que a mí me impactaba mientras te escuchaba, es que lo mejor que le puede pasar a un hombre, escucha esto. Amén. Lo mejor que le puede pasar a un hombre es tener fracaso en lo que Dios no le llamó. Wow, varón, poderoso. Escuchen ese nudo, lo mejor que le puede pasar a un hombre es tener fracaso en lo que Dios no le llamó. Porque yo veo mucha gente que en estos tiempos, con tantos métodos que hay, están teniendo éxito humano en lo que Dios no le llamó. Hay gente que Dios lo llamó para que sean evangelistas y por la sapiencia, el conocimiento, la metodología que tienen y las relaciones o los recursos también que manejan, Dios los llamó para que sean evangelistas, pero ellos se engancharon a pastores y están llenando la iglesia de gente y ven que están creciendo, pero humanamente están teniendo éxito, pero espiritualmente están retrasados. ¿Por qué? Porque están en una asignación en la cual Dios no le puso. Entonces van a creer que la cantidad de personas revela el éxito espiritual que están teniendo. Pero yo he podido entender que el éxito de humano no revela el éxito espiritual. Porque yo escuché a alguien decir una vez que no es lo mismo trabajar para Dios que estar en la voluntad de Dios. Wow. Y cuando tú decías esto, yo decía, wow, pero lo mejor que le puede pasar a alguien que es evangelista cuando se engancha a pastor es que la iglesia no le crezca. Porque va a entender de que no fue llamado para eso. Wow. Pero tú sabes cuánta gente, Samuel, tenemos que son dique pastores y tienen megas iglesias, pero no fue para eso que Dios lo llamó. Lo que pasa es que hay un tipo de ministerio que con el tiempo no es duradero. Hay un tiempo donde no todo el mundo te llama para que siga predicando. Eso sí es verdad. Pero sí tú vas a seguir pastoreando. Porque la gente no piensa en cumplir su asignación en el tiempo. La gente está pensando en su sustento en el tiempo. Crisis de identidad. Wow, varón, pero que hay personas que creen que el pastorado es un seguro de vida. Espérate, repite eso. Hay personas que creen que el pastorado, meterse a una iglesia pastoral, es un seguro de vida. Y a veces su llamado no fue a pastorear, pero como ellos saben, como tú dijiste, mi hermano Venancio, que hay momentos, que hay ministerios que dejan de tener el éxito que hayan tenido. Entonces, como el pastorado es un ministerio que tú siempre vas a estar ahí, y hay personas que se meten al pastorado como un seguro de vida. Dice, tengo que permanecer aquí porque si no con el tiempo me voy a morir. Entonces yo creo que eso es falso. Eso no es así. Usted tiene que hacer lo que Dios le dijo que haga. Tratar de conectarte con el diseño que Dios te conectó. Para que no entres en una crisis espiritual. Y por eso tuve iglesia con muchos problemas, muchas situaciones. Lo que pasa es que no es tu llamado. Tú te enganchaste a este llamado. Otra característica que tiene una persona con un estado de crisis de identidad es que no sabe para dónde va.
al no conocer su potencial, al no conocer quién es, está errante. No sabe para dónde va, no sabe su diseño, no sabe su camino. Está confundido. Y por eso tú ves que es como dice un artista secular, me voy a reservar el nombre por ética. Sí. Él decía en una entrevista que actualmente en esta generación no hay fanáticos. No. En las iglesias ya no hay fanáticos. Ya no hay quien escuche. Ya no hay quien. Yo recuerdo, Venancio, que cuando yo era un niño la gente le temía el púlpito. Le temía tener un micrófono en la mano. Y tú veías gente, todo el mundo en su asignación. Tú veías a las 3 de la tarde la iglesia llena de mujeres orando. Pero ya no hay fanáticos. Todo el mundo quiere predicar. Todo el mundo quiere ser pastor. Entonces por eso hay tanto problema y tanta crisis. Porque todo el mundo quiere ser una sola cosa: pastor, profeta, evangelista y adorador. Porque son los ministerios que te dejan ver, que están adelante. Pero hay un ministerio poderoso que es el ministerio de intercesión. Claro. Pero nadie quiere ser intercesor. ¿Por qué? Porque que nadie te ve. Tú estás detrás de cámaras, aleluya. O sea, mira, te voy a poner un ejemplo. Yo y tú estamos ministrando, estamos frente a la cámara. Esta es nuestra asignación. Pero la asignación del ministro que está aquí es editor. O sea, nadie lo está viendo a él. Es un ejemplo que estoy poniendo. Entonces hay personas que no, y la asignación en lo que él creció en eso, en editor, en edición. Wow. Pero tu asignación es predicar. Pero hay personas que no quieren estar detrás de cámara, que ellos quieren ponerse adelante. Yo voy a predicar, aunque yo no tenga el conocimiento, yo voy a predicar porque yo quiero estar adelante. Así que está la gente. Y si hubiésemos estado los tres aquí, ¿quién graba? Problema. ¿Quién edita? Entonces, ese es el punto. Todo el mundo quiere estar en la cámara, pero no sabe que la efectividad no está adelante, está detrás. Ya lo sabe. y cuando tú hablabas de eso, de que yo me acuerdo que de antes, cuando todo el mundo reconocía para qué fue llamado, la gente no quería ser predicador. No. La gente lo que quería era ser un buen siervo de Dios. Y dentro de su asignación como siervo, como cristiano, entonces el Señor lo escogía. Le decía, ven, te llamé al ministerio evangelístico. Y la gente como que decía, no voy para allá. Ahora, dentro de la crisis de identidad, hay gente que tienen un tipo de don, porque a las personas no se les dieron a todos los mismos dones, pero tienen el mismo espíritu. Y dentro de ese mismo espíritu se le da diferentes dones. Y todo el mundo quiere el don profético, pero nadie quiere el don de servicio. Nadie. Crisis de identidad. Una crisis de identidad. Porque cuando tú tienes crisis de identidad, tú piensas que el don que se te dio a ti es menos importante que el don que se le dio a otro. Claro. Entonces tú estás diciendo que Dios se equivocó contigo. Entonces yo quiero, y no es mal, oye lo que, para que la persona que me está escuchando entienda, no es mal que usted predique. Excelente. No es mal, pero usted tiene que tratar de conectar con su asignación. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Conectar con tu asignación. Imagínate, Venancio, que somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es un conjunto de órganos. Sí. Cabeza, ojo, oreja. Imagínate que todo el mundo quiera ser ojo. El cuerpo de Cristo estaría deforme. Entonces los pies que él no va a manejar. La mano. ¿Quién va a manejar las manos? ¿Quién va a manejar la boca? ¿Quién va a manejar el que? ¿Tú me entiendes? Entonces hay que entender que tú tienes que conectarte con tu asignación. No estás mal que te guste predicar, no estás mal, pero trata de en oración, escucha esto, pedirle a Dios, Dios, ¿para qué tú me llamaste? Y conectar, porque en estos tiempos la gente está tomando su asignación ellos. Sí. Yo soy esto, se auto. Mira, en las redes yo estoy viendo algo. Háblalo. Yo lo voy a hablar claramente, porque el mundo espiritual y el evangelio no es un juego. Hay personas que se autodominan profeta, es porque el nombre profeta, usted sabe que a la gente le gustan que le hablen, que le den profecía. Entonces en sus redes sociales ellos se autodenominan profeta porque ese nombre, ese título le da rating. Sí. La gente dice, wow, pero es un profeta. Pero a veces el que se denomina profeta no es profeta. Y por eso, como yo hablaba con el ministro ahorita, hay personas que están frustrados actualmente por una voz profética que le habló. Una persona que supuestamente Dios usó. Yo te voy a desatar un misterio. Presta mucha atención a lo que te voy a decir. Lo único que Dios cumple es lo que Dios dijo. Uf.
Lo que salió de la boca de Dios es lo que Él va a cumplir. Con eso es que Dios tiene compromiso. Pero si a usted se le dio una supuesta profecía falsa, porque hay muchos falsos profetas, y usted creyó esa palabra y está creyendo y es falsa, usted se la va a ver. Dios mío. ¿Me doy a entender? Entonces, la crisis de identidad, una persona con crisis de identidad es un peligro, ministro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la crisis de identidad produce muchos tipos de cosas. Tiene un efecto secundario. La crisis de identidad produce celo ministerial. Wow. La crisis de identidad produce división. La crisis de identidad produce problemas, produce crítica, porque es que tú tienes una crisis, tú no sabes quién es, y produce lo que se llama desenfoque. ¿Qué es el desenfoque? Tú estás dentro de una iglesia, tú quieres predicar, pero tú no tienes el llamado a predicar, pero te gusta predicar. Pero hay un ministro que está fluyendo dentro de la iglesia y tú te enfocas en ese ministro, aleluya. Y enfocas tu óptica, toda tu atención la enfoca en él. Porque tú quieres ser lo que él tiene. Tú quieres lo que él tiene, aleluya. Entonces, cuando tú te enfocas en él, gloria al Espíritu Santo de Dios, tu crecimiento, tu asignación no crece porque tú estás desenfocado. Entonces, tú tratas de forzar a ser como esa persona. Y cuando tú no puedes lograrlo porque no es tu asignación, te produce lo que se llama celo ministerial. ¡Wow! Ahora, la pregunta es esta. Que me gustaría, ya que estamos hablando de crisis y hablaste del celo ministerial. Sí. ¿El celo qué es en sí? ¿Es un espíritu, una obra de la carne? El celo ministerial, yo puedo decirle como una obra de la carne, pero Satanás incide en eso, influencia. Okay. Entonces, Satanás aprovecha esa obra de la carne. Claro, la aprovecha. La aprovecha. Por eso es que tenemos gente que tienen celo ministerial y no que están endemoniados. Sí, es una obra de la carne. Los celos es una obra de la carne. Entonces, es algo terrible, porque es que cuando tú tienes celos por una persona, tú comienzas a criticar a esa persona. Porque la crisis de identidad destruye. Al tú no ser como esa persona, tú quieres serlo, entonces ya te entra ese celo y tú comienzas a criticarlo. Tú comienzas a destruir a esa persona porque tú tienes una crisis de identidad. No sabes quién eres, no sabes para dónde va, pero tú quieres ser como esa persona. Comienzas a criticarlo, comienzan a destruirlo. Comienza a hablar mal de él. Dios. Otra cosa que produce la crisis de identidad, la división. División. Produce división. Porque el tema, mira, y yo hablaba con un ministro en una ocasión, el tema de estos tiempos que para los pastores es un poco difícil pastorear. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces los pastores se chocan con cosas y es que a veces hay personas que quieren ser cabeza de la iglesia. Sí. Pastores que están bajo una visión, ellos tienen otra visión. Eso causa división. Hay personas que quieren el puesto del pastor. Yo escuché a alguien decir que dos visión dentro de una iglesia se convierte en división. Claro. División, ¿qué? Dos visiones. Sí. Entonces hay personas que no se quieren dejar pastorear. Hay personas que no se quieren dejar guiar. De hecho, hay miembros a veces que tienen celo del pastor. Y tú debes de entender que el pastor está ungido con una unción especial. Usted no se imagina lo difícil que es pastorear, hermano. Usted no se imagina la carga. Usted no sabe que en el mundo espiritual la más fuerte guerra la libran los pastores. Porque hay una ley en el mundo espiritual. Heriré el pastor y las ovejas serán dispersadas. Entonces los ataques más severos, los ataques más fuertes están sobre el pastor. De hecho, los brujos dicen y testifican que cuando ellos quieren destruir una iglesia, he escuchado brujos hablar de eso, lo primero que ellos toman es el nombre del pastor. ¿Por qué el nombre del pastor? Porque es el guía, es la columna. Entonces hay personas dentro de la iglesia que en vez de ayudar al pastor, por su crisis de identidad que tienen ellos, lo que se convierte en una guerra. El trabajo del diablo lo están haciendo ellos. ¡Wow! Haciéndole guerra a los pastores y tratando. Eso es inmadurez, ministro. Dios mío. Fluye. Haciéndole guerra a los pastores y los pastores en batalla, criticándolo, hablando mal de ellos. Hermano, únase a la visión. Trata de conectar con su identidad. Dios lo puso como el pastor. Aprenda a someterse. Aleluya. El mundo espiritual funciona bajo autoridad. La autoridad que Dios puso en la tierra para guiarlo es el pastor. No le haga la guerra.
Personas que quieren ser igual que el pastor, aleluya. Porque hay veces, ministro, que hay miembros que en realidad tienen quizá un poquito más de conocimiento teológico y por causa de eso quizá quieren, tú me entiendes, mofarse. Porque una cosa es conocimiento y otra cosa es asignación. Asignación. Que tú tengas más conocimiento que tu pastor no te convierte en pastor. Claro. Entonces hay personas que al tener quizá un poquito más de conocimiento quieren como mofarse. Y quiero decir, usted tiene que respetar. Porque esa es la asignación, ese fue el hombre que Dios puso para que lo guíe. Ese fue el hombre que Dios puso para que lo adiestre. Aprenda a respetar, aprenda a caminar bajo autoridad, aprenda a respetar a su pastor y orar por él. Dios Gloria mío. al Espíritu Santo. Espérese, esto se puso serio. Comparta esto ahora. Dele like. No, todo el que está ahí tiene que darle like a esto. Corra, dele like, compártalo. Dios mío. Esto se puso serio. Escucha esto. Este hombre no es humano. No, que va, ministro. No, fuera del humano. Un humano fuera del humano. Esto se puso serio. Vaya compartiendo esto. Queremos 100 personas aquí conectadas. Entonces, mira es el peligro, varón, de tú desconocer. Baishamanama. Shaka, Nelesa. Ey, Kaufanawa. Urramashanda. Baifato Bocopitane. Mira, yo sentí que algo se activó ahora mismo. Yeke Bifanau. Pupale, Sakanda. Balepi Palia. Sentí que algo se activó sobrenaturalmente. Hay personas que van a ser tocadas con el poder de Dios a ver este video. Shanen. Y pasaya, man. El Espíritu intervino en este lugar. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Espíritu de Dios. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Esto es del Espíritu. Aleluya. Dios mío. Entonces, mira el peligro de la crisis de identidad. Aleluya. Wow. Y tú debes de entender que todo ser humano tiene una marca única. Tiene un diseño original. Porque es que Dios nos repite. Aleluya. Todo ser humano tiene una marca original. Un diseño. Y quiero darte a entender que tu diseño es único. Sí. Tu diseño es especial. Pero antes de esto, yo quiero entrar ya al desarrollo del mensaje. En la historia que hemos acabado de leer es la historia de los corintios. La tierra de los corintios era una tierra, según los eruditos y los exégetas, era una tierra muy próspera en aquellos tiempos. Era una tierra corrupta. De hecho, en Corintios, en aquellos tiempos, había un término que se llamaba corrientizarse. Cuando tú le decías a una persona, tú te estás corrientizando, era que se estaba corrompiendo. Se estaba mundanalizando. Mundanalizando. Wow. Era una ciudad totalmente corrupta, a tal grado que ellos tenían un tipo de juego. Y era que los corintios en aquellos tiempos, ellos tenían como un base como de una pelea. Ellos ponían dos personas a pelear, dos contrincantes, y ellos le daban un trofeo. ¿Y tú sabes cuál era el trofeo del contrincante? La cabeza de su oponente. O sea, era un desafío a muerte. Cuando tú matabas a tu oponente, tú le cortaban la cabeza y ese era tu trofeo. Ya usted puede ver el nivel de corrupción que había en la ciudad de Corintio. Pero que también tenía Corintio, eran personas sabias, con mucho conocimiento. Por eso cuando el apóstol Pablo entra a la ciudad de Corintio, le dice, yo no he venido a ustedes con vanas palabras, sutileza, de vana sabiduría, sino que he venido con el poder de Dios. O sea, quizá ustedes tienen mucho conocimiento, tienen mucho entendimiento, tienen mucho estudio, pero yo tengo poder. Aleluya. Dios mío. Entonces, el apóstol Pablo viene con un nivel de autoridad y poder y funda una iglesia en Corintios. Él puso los fundamentos de esa iglesia, hizo su asignación y registra la palabra que la persona comenzó a acudir. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo no era un hombre que nada más tenía conocimiento, sino era un hombre de poder, de autoridad. Él sabía quién era. El apóstol Pablo sabía con qué asignación fue llamado, por eso era apóstol. Aleluya. Él conocía su asignación y fluía en lo que Dios le había dado. Es porque cuando tú te conectas en tu asignación, tú fluyes. Porque estás conectado. Por eso yo escuché un mensaje que decía, conéctalo para que funcione. Sí. Conéctate a tu diseño para que pueda funcionar en el reino. Y podemos ver que este hombre está conectado a su diseño. Dios hacía milagros, maravillas a través de ese hombre. Y quizá por él tener esa influencia, la gente lo seguía. Porque tú debes entender que lo que impacta al ser humano, lo que impacta al impío, Venancio, es el poder de Dios. No es que tú le hables bonito. No es que es el poder. Cuando ellos ven a Dios en ti, sí, es lo que
hace que ese amigo sea impactado, que la gente te siga. Entonces, Pablo formó la iglesia, plantó la iglesia en los Corintios, pero sucede que en los Corintios había una inmadurez, había muchas personas carnales. Había un hombre llamado Apolo, un hombre de mucho conocimiento, de influencia en la ciudad de Corintio, que fue el hombre que se quedó con la iglesia de Corintio, porque recuerde que Pablo estableció una iglesia aquí y luego se movía, porque ese es el trabajo del apóstol. El apóstol levanta iglesias en lugares y se mueve, se va moviendo de lugares. Ese es el diseño original de un apóstol. Eso hacía Pablo. Entonces dice la palabra de Dios que Apolo también se quedó pastoreando esa iglesia. Pero sucede que había un problema interno en la ciudad de Corintios. Registra la palabra en el libro de Primera de Corintios capítulo 3, cuando Pablo llega a la ciudad de Corinto nuevamente a visitar, como tenía por costumbre. Pablo ve que hay un problema, aleluya. Ya Pablo le había dado estudio, le había dado un poco de conocimiento, pero ellos no asumieron el conocimiento. Porque hay momentos que tu crecimiento va a depender de ti, de la vasija. Dios. Hay pastores que se están virtiendo en los miembros, pero hay miembros que no quieren crecer. Wow, así es. Que tienen inmadurez, aleluya. Entonces, hay pastores que están luchando para formar sus miembros, pero la inmadurez no le permite. La gente no sabe el peligro de la inmadurez de una persona, aleluya. Y entonces Pablo viene en una forma de reprensión, porque era un hombre con carácter. Le dijo, pero ya en el estado que ustedes están, ustedes tenían que ya estar comiendo vianda, sí, comiendo víveres. Me da a entender que ustedes no han crecido, ustedes son cristianos carnales, ustedes son inmaduros, aleluya. Entonces había un problema interno que muchos de esos discípulos, de esas personas decían, yo soy de Pablo, y otros decían, yo soy de Apolo. Ya se estaba creando lo que era una división dentro de la comunidad evangélica de ese sector. Unos decían, yo soy de Pablo, y otros decían, yo soy de Apolo. División. Y una de las cosas que no puede haber en una iglesia es división. No. Usted sabe que hay personas que tienen un cierto nivel de autoridad en el mundo espiritual, personas que quizás tienen un talento que la gente dentro de la iglesia lo sigue, pero tú debes de tener cuidado con eso, porque a veces por tú tener ese talento la gente te sigue dentro de la iglesia y fácilmente te escuchan más a ti que al pastor. Claro. Entonces tú como hombre maduro tienes que entender, tratar de conectar la persona con el guía de la iglesia, porque se puede producir una división. Uf. Y quiero decirle que hay iglesias que se han producido muchas divisiones. Y las divisiones casi siempre las produce el hombre de más influencia después del pastor. No sé si me he dado a entender. Es que casi siempre es así. Es que si tú observas a alguien que no tiene influencia, no va a influenciar. No va a influenciar. Entonces siempre hay alguien que está cerca. Ese siempre es el ente que Satanás utiliza, porque es Satanás que lo utiliza. Sí, claro. Para dividir la iglesia. Entonces, para mí, eso es inmadurez. Usted como ministro, usted ve que usted tiene influencia, cuando vengan a contarle, no. Sí. Muévalo pan del pastor, que ese es el guía, esa es nuestra autoridad. Entonces sucede, gloria al Espíritu Santo de Dios, que en aquella ciudad estaba habiendo ese problema. Otros decían, yo soy de Apolo, otros decían, yo soy de Pablo, aleluya. Dice que Pablo reprende a aquellas personas que están hablando y le da una palabra. Dice que Pablo sembró y Apolos regó, pero Dios es que da el crecimiento. Porque el punto de Pablo era sembrar. El de Apolo era recoger. Y el que daba el crecimiento era el Señor. Entonces, cada quien tenía su función. Santo. Entonces, el punto es que hay gente que están para sembrar y quieren cegar. Ay, Dios. Hay gente que están para regar y quieren... Padre amado. Entonces, el punto es que todo el mundo en su asignación debe de entender que no todos tenemos la misma asignación. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que nadie quiere edificar. Nadie. O mejor dicho, poca gente quiere edificar. Todo el mundo quiere ser exhibido, pero nadie quiere ser edificante. Ay, santo. Varón. Porque de ser exhibido a ser edificante son cosas muy diferentes. Hay gente que tiene mucha exhibición y no edifican a nadie. Incluso, yo dije en estos días que yo prefiero edificar a 4
que desviar a miles. Padre amado. Y tenemos gente que ni edifican, pero sí desvían. Entonces, yo creo que nosotros como creyentes no podemos hacer lo que pasaba con la iglesia de los Corintios. Wow. Que decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolo, otros decían yo soy de Cefa, y otros decían yo soy de Cristo. Y la gente piensa que el que decía que yo soy de Cristo estaba bien. No. Cuando tú comienzas a estudiar el texto, tú te das cuenta que aún el que dice que era de Cristo se estaba sectorizando. Y apartándose de los demás. Y nosotros como creyentes no estamos para sectorizar la iglesia. Porque la iglesia, aunque somos muchos que estamos dentro de la iglesia, no hay mucha iglesia, es una sola. Ay, santo. No hay 5 cuerpos, un solo. Diferentes miembros, pero ¿con qué? Con la misma cabeza. Entonces hay gente que se sectorizan, dice yo tengo más Dios que él, yo predico mejor que él, yo soy crisis de identidad. Todo el que compite revela lo que es. Todo el que se cree que más que el hermano está revelando lo que es. Porque yo nunca puedo tratar de pisotear a Samuel para yo sentirme bien. Hay gente que si no le ponen el pie a nadie no se sienten bien. Wow. Porque lo que lo hace sentir bien a ellos no es tener un buen sermón. Lo que le hace sentir bien a ellos es predicar mejor que tú. Y ahora voy a golpear, Nacho, pero fíjate, también hay algo que se da dentro de las iglesias y es algo que los pastores tienen que tener en cuenta, es la sectorización. Entre miembros. O sea que yo tengo mi grupismo, eso trae problemas dentro de las iglesias. Sí. Otra cosa que produce una crisis de identidad es la competencia dentro de la iglesia. Mano, cuando usted ve que se da una competencia entre ministerios, hay problemas serios. Porque ahí se produce lo que es el celo ministerial, aleluya. De que Dios te usa más que a ti. Yo tengo miedo de darte una conexión mía porque, de hecho, voy a hablar claro, hay ministerios a veces y evangelistas que se sienten amenazados por otros. No me da pena decirlo. Dios mío. ¿Por qué? Porque quizás Dios lo usa en una área quizá un poquito más fuerte que él y ellos se sienten amenazados. Claro. Porque creen que ese ministro lo va a desplazar. Y yo te digo que eso es falso. No. Dios tiene su asignación para todo el mundo. De hecho, yo he visto, ministro, que hay predicadores que son de palabra, que ellos cuando ven un ministro que Dios tienen palabra y tienen poder, se sienten incómodos. Y hasta tratan de golpear. Tratan de golpearlo y tratan de cerrarle el círculo, tratarle de para que no suba porque se sienten amenazados. En vez de sentirse amenazados por el diablo, se sienten amenazados por su hermano. ¡Wow! Ministros que tienen miedo. Tipo Dios lo usa demasiado. Me va a desplazar. Tengo miedo de conectarlo con alguien porque me va a desplazar. Tengo miedo de hablar con un pastor y conectarlo con él para que predique porque tengo miedo porque Dios lo usa. Y no es que Dios te usa más que a mí. No es eso, aprende a entender. No es que Dios lo usa a él más que a ti. Lo que pasa es que a ti te usa en una área y a mí me usa en otra área. Claro. Somos el cuerpo de Cristo. Dios tiene diferentes funciones. Él quizá tiene el don de visión. Él ve los demonios, ve los ángeles. Pero que ya quizá Dios usa mi boca como una voz profética. Quizá Dios habla conmigo, tengo audición espiritual. Y lo que quizá Él no escucha, yo lo escucho, pero Él lo ve. Entonces es una conexión que hay. Entonces la gente ha confundido, no, que Dios lo usa más que a mí. No es así. Lo que pasa es que Dios te usa en una área y Él en otra. Entonces por eso se produce la crisis. Por eso Pablo le dice a los corintios, Apolos regó, Pablo sembró y Apolos regó, pero Dios es que Él da el crecimiento. O sea, nosotros trabajamos para un mismo espíritu, aleluya. Y todos los dones fluyen de un mismo espíritu. El crecimiento es Dios que Él nos da. Toda gloria es de Dios. Claro. Toda gloria es para Dios. Lo que tú haces, lo que el ministro hace, lo que el pastor hace, lo que el profeta hace, toda gloria es para Dios. El crecimiento es Dios quien lo da, gloria al Espíritu Santo de Dios. Y tú tienes que entender que no importa lo que tú estés haciendo, no importa lo que esté pasando a tu alrededor, Dios es quien da el crecimiento. Claro. Tú tan solo haces una función, tú, el otro hace la otra, pero somos el cuerpo de Cristo. Deben entender que somos un cuerpo y para que el cuerpo pueda funcionar tiene que haber un conjunto de funcionamiento. Lo digo, por favor. Tiene que haber un conjunto, aleluya. Tú debes entender que hay una cabeza. ¿Cuál es la cabeza? El pastor es la cabeza. Y a ese hay que seguirlo, hay que respetarlo, hay que aprender a respetar. Porque a veces hay evangelistas que no respetan a sus pastores. No. Se creen que porque Dios lo está haciendo, ustedes tienen que entender que hay una identidad.
que hay una autoridad superior ahí dentro de la iglesia. Usted tiene que sujetarse, aleluya. Y quiero decirte también que ya yo voy a acabar ya este tema. No te sientas amenazado por nadie. No te sientas amenazado por ningún ministerio. Trata sé que Dios le va a hablar a alguien en específico, de meterte en oración. Si estás sufriendo una crisis de identidad, tienes que reconocer que estás en una crisis. Wow. Métete en oración y pídele a Dios. Dile a Dios, ¿para qué tú me llamaste? Dile a Kama Setorobocó. Dile, Jehová, ¿para qué tú me llamaste? ¿Para qué nací en esta tierra? Tú no naciste para cualquier cosa. Dentro de ti hay un llamado, hay un propósito interno. Vengo a decirte que el propósito de Dios se va a cumplir en ti. Oh, gloria al Espíritu Santo de Dios. No sé si está descarriado, no sé dónde está actualmente. Quiero decirte que la marca de Dios en tu vida, la identidad, no se borra. ¿Por qué? Porque es interna, está impregnada en tu ADN, está impregnada en tu sangre, que aleluya. Quizá el propósito de Dios te puede retrasar en ti, pero se va a cumplir. Dios mío. Entonces trata de conectarte con tu diseño para que pueda funcionar. Y trata de crecer en ese ministerio. Quiero decirte que tú eres único. Quiero decirte que tienes un diseño original. Tienes un diseño único. Aleluya. Y Dios te va a usar en lo que Él quiera usarte. Quiero decirte que el lugar de tu bendición y el lugar de tu propósito no es lo que tú quieras hacer. No. No es el lugar donde tú quieres estar. No. Es el lugar donde Dios te posiciona. Es en la asignación que Dios te llamó desde antes de tu nacer. Sí es. Porque lo de Dios no se forza, se fluye. Wow. Hay personas que están forzando con ministerio. Dios Hay mío. personas que están forzando, tienen llave que no le cabe al candado, aleluya, porque está forzando. Si no está fluyendo, es que no es tu ministerio. Entonces, cuando tú comienzas a forzar, en vez de bendecir lo que maldice, en vez de hacer bien lo que hace daño, estás forzando. Trata de conectarte a lo que Dios te llamó. Si eres un intercesor, comienza a orar. Si eres evangelista, te conéctate a la oración. Si eres pastor, métete en lo que Dios te dijo que hiciera. Y sale esa crisis de identidad. Dios quiere liberarte hoy de esa crisis de identidad. Dios quiere conectarte con su diseño. Dios quiere conectarte con su propósito. Dios quiere conectarte con Él para que pueda fluir. Porque en el mundo espiritual no se forza, se fluye. Dios mío. Aquí se fluye. Cuando tú ves una gente forzando, identifica, está en una crisis. No es su asignación, está forzando. Comparte. Comparte este video, aleluya. Dale like. Dale like a este video, aleluya. Activa la campanita. Activa la campanita, aleluya. Préndete en candela. Préndete en candela. No habla forces, lengua. Aleluya. Siento No a Dios en esta hora. Deja de estar forzando Dios y comienza a fluir, aleluya. Sabe. Deja de estar forzando con la asignación que a Dios no te llamó, aleluya. Sal de la crisis de identidad. Dile desde hoy, crisis de identidad hasta hoy. Yo me voy a Mashakarabasanda. Yo me voy a conectar con mi diseño. Yo voy a tratar de conectarme con el propósito de Dios y voy a fluir en lo que Dios me ha dicho. Sé que Dios está hablando con alguien. Trata, aleluya. Se rompe las cadenas. Se rompe, aleluya. Desde hoy voy a comenzar a fluir en mi asignación. Desde hoy voy a conectar con lo que Dios me dijo, aleluya. Y verás que va a ser funcional. Crisis de identidad. Crisis de identidad. La gente tiene que compartir esto, darle like, activar la campanita de notificación y declaro sobre ti que cualquier persona que ahora mismo esté enfermo, eres sano por el poder de la palabra del Señor. Gloria. No será mañana, no, será al instante. Desde que ve este mensaje va a quedar impactado por la presencia del Eterno. Milagros creativos van a comenzar a acontecer y esto será un referente para esta generación de que todavía hay quien te llena del poder de Dios. Más que palabras lindas, necesitamos la unción del Espíritu Santo de Dios. Samuel, haz una oración por esa gente que están ahí. Oh, gloria a Dios. Sí, vamos a orar por estas personas. Quiero decirte primeramente que la atmósfera de Dios está aquí. Kamasanda, Imako. Padre, en el nombre de Jesús, te adoro, te exalto, te glorifico. Jehová, tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias. Padre amado, ahora Espíritu Santo, aduéñate de estas ondas tercianas. Padre, en esta hora yo declaro milagros creativos ahora. Yo declaro, Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús yo declaro ahora liberación, Dios mío. Que el que esté endemoniado es libre. Que el que está atado es liberado, Espíritu Santo. Declaro que el que esté enfermo es sanado. Declaro milagros creativos, Dios mío. Yo declaro un impacto
impacto de esta palabra con el que él me escuche, Espíritu Santo. Declaro que puertas se abren, Espíritu Santo. Y declaro que el que está forzando desde hoy comienza a fluir. Es que el nombre poderoso de Jesús. Dios mío. Amén. Wow, Amén. Dios te bendiga. Dios bendiga a cada una de las personas que están ahí. Usted que está viendo este video, compártalo. Todo espíritu de depresión sale de los cuerpos ahora. Padre, gracias. Todo ataque infernal contra de tu casa, de tu familia ahora es neutralizado, es cancelado por el poder del Eterno en el nombre de Jesús. Ay, yo estoy viendo cómo hay gente que le está limpiando su vientre ahora mismo. Como hay gente que mira, estoy viendo como que si fuera algodón y le están quitando lo sucio. Yo estoy viendo cómo Dios está operando a alguien ahora mismo. Vas a testificar, vas a escribir aquí de lo que Dios ha hecho contigo. Así que, mis hermanos, compartan este video, denle like, active la campanita de notificación, ponga ahí en la palabra, ahí debajo de los comentarios, Crisis Identidad, dele mucho like a esto. Así que, Samuel, saluda a tu gente. ¿Cómo te pueden seguir en tus redes sociales? Sí, amén. Me pueden buscar como el profeta Samuel Selen en YouTube, Facebook Samuel Selen. Estamos a la orden y a Dios sea toda gloria. Dios te bendiga, pueblo de Cristo, de una manera especial. Amén. Así que solamente me queda decir una palabra, Samuel. Amén. Desátala. Que lo que se dijo aquí hizo que esto se ponga serio.